Hola, mi nombre es Jorge Suntaxi y este es mi milagro. Yo estoy convencido de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero tú te pones a pensar, ¿qué propósito puede tener un jovencito que a temprana edad está inmerso en alcohol, está inmerso en drogas, está inmerso en medio de una sociedad totalmente distorsionada? Tú te pones a pensar, ¿qué propósito puede tener ese jovencito? Ese jovencito era yo. Mi vida se desarrolló en medio de falsas doctrinas, en medio de falsas creencias. El haber leído libros de filosofía, incluso el haber leído la Biblia a mi propio entendimiento, me llevó a tomar una decisión. ¿Cuál fue esta decisión? Alejarme de Dios completamente, a considerarme como ateo. Y así se fue desarrollando mi juventud. Cuando yo entré al trabajo, le conocí a un amigo, y por eso yo siempre digo que Dios te pone las personas correctas en medio de tu camino. Le conocí a un amigo y me habló sobre el amor de Dios. Y me habló que en Dios hay perdón. Y me habló que en Dios hay salvación. Yo había cometido un montón de errores a lo largo de mi vida. Y el escuchar que tenía salvación en Jesucristo cambió un poco mi manera de pensar. Ya no era ateo, me hice agnóstico. Pero yo estaba más sumergido en medio de mis amigos, en medio de la cultura, en medio del alcohol. Se desarrolló mi vida hasta que le conocí a mi esposa, hasta que nos casamos. Toda esa decisión que yo tomé a lo largo de la vida, lo fui a dejar en mi hogar, lo acarreé a mi hogar. Yo estaba convencido de que Dios no existía. Pero mi esposa era muy creyente, mejor dicho, mi esposa es muy creyente de Dios. Y yo quería hacerle ver lo contrario, quería mostrarle que Dios no existe. Me acuerdo que mi esposa tenía una imagen, y esa imagen yo siempre le ponía boca abajo. Pasaba por ahí y le ponía boca abajo. Entonces yo le decía a mi esposa, le decía, mira, pero aquí te dice la Biblia estas cosas, entonces Dios no existe. El estar tratando de darle mi identidad a mi esposa, el estar viviendo en medio de una cultura que nosotros la vemos normal, la normalizamos, el salir a la esquina a tomarte unas cervezas con unos amigos y tú le ves normal, eso destruyó mi matrimonio. Todo fue un cúmulo de lo que yo venía acarreando en mi vida. Las consecuencias pagó mi familia, a tal punto que se fragmentó nuestro matrimonio. Y tomamos una decisión, la decisión de separarnos. Finalmente terminamos separándonos. Y en medio de ese proceso de separación, me dolía mucho el corazón y sentía un vacío inmenso en el corazón y nada podía llenar ese vacío. Estuvimos separados alrededor de 2 semanas aproximadamente y le extrañaba mucho a mi esposa, le extrañaba mucho a mi hija. En medio de mi orgullo, los extrañaba mucho y quería que estén a mi lado. Yo no creía en Dios, era agnóstico. Y en medio de la soledad, en medio del dolor, aproximadamente a las 9 de la noche, le comencé a retarle a Dios. Y le decía, para mí no eres nada, para mí no existes. Por tu culpa me pasaron las cosas que me pasaron en mi vida. Por tu culpa estoy pasando un divorcio. Por tu culpa se fue mi esposa, se fue mi hija. Si es que tú existieras, hubieses obrado desde el inicio de mi vida y no hubieses permitido que pasen un montón de cosas que me lastimaron el corazón. Para mí no existes, para mí no eres nadie. Y yo le gritaba desde el fondo de mi corazón
en la casa le gritaba: ¿dónde estás? Para mí no existes. No eres nadie. Te voy a darte una oportunidad. Demuéstrame que existes. ¿Te das cuenta? Para mí no eres nadie. En medio que yo le decía, demuéstrame que existes, en medio que le decía que le iba a dar una oportunidad, recibo una llamada. Y en esta llamada me dice: ¿sabes que Dios te ama? Dios me habló directamente. No me habló mediante una palabra, mediante una lectura. Me llamó por teléfono y me dijo: ¿sabes qué? Dios te ama. Y yo le digo: oye, ¿por qué me dices esas cosas? Y me dice: mira, yo sé que tú estás bien en tu matrimonio, yo sé que no te hace falta esto, pero te quiero invitarte a un curso de parejas. Y yo colgué el teléfono, le dije: ¿sabes qué? Espérame un ratito, después te llamo. Dejé mi orgullo a un lado, prendí el carro y me fui a verle a mi esposa. Yo ahí te puedo decirte que el perdón tiene mucho poder. Dios nos manda a perdonar. Y cuando tú activas el perdón en tu vida, tiene mucho poder. Yo llegué a la casa de mis suegros. Para eso yo les había ofendido a mis suegros. Le había ofendido a mi esposa. Y como un daño colateral, también a mi hijita chiquita que tenía 3 añitos. Llegué yo a la casa de mis suegros y llegué un poco enojado, un poco bravo, a decirle que me voy a llevar a mi hija. En medio de lo que yo me estaba portando mal, me acordé de lo que Dios me habló. Y entre mí tuve una intimidad con Dios. Tuve un silencio, tuve una pequeña oración con Dios. Y Dios me dijo: ¿vienes a pelear o vienes a recuperar a tu esposa? Yo le llamé a mis suegros, le llamé a mi esposa y le dije a mi suegro: suegro, yo no sé lo que haría si es que un muchacho patán viene a faltar el respeto a mi hija. Yo como padre no sé lo que haría. Yo no sé cómo usted se sienta, pero yo quiero pedirle perdón. Porque la hija que usted me entregó, yo no la he cuidado, no la he respetado. Y por eso estamos pasando esta circunstancia. Y por eso estamos pasando este momento. Permítame remediar las cosas. Deme otra oportunidad. Le solicité yo a mi suegro, le dije: deme otra oportunidad. Para lo que mi suegro me conversó, es decisión de mi hija. Yo le quedé viendo a mi esposa y le dije: ¿qué decides? Pensé que iba a ser el corazón un poquito más frío de mi esposa. Ella me dijo: sí. Y por eso estoy seguro que el perdón tiene mucho poder. Cuando yo fui a pedir perdón, mi esposa me dijo que sí, vamos. Cogió las cosas, subimos al carro y en el transcurso de irnos desde la casa de mis suegros hasta mi casa, había un silencio un poquito incómodo. Y mi esposa me dijo: ¿y qué vas a hacer? Y yo le dije: nos vamos a ir a un curso de parejas. Y es cristiano. Y yo esperaba que me diga: no, ¿cómo vas a creer si yo tengo otra religión? Y me dijo que sí. A la siguiente semana, la misma semana, llegamos a la iglesia y era como Dios nos estuviera hablando a nosotros. Era como que Dios me estuviera hablando a mí directamente y me mostró las cosas que yo estaba haciendo mal. Cuando Dios me dijo que existía, cuando me dijo: sabes que Dios te amo, rompió todos mis pensamientos. Todo lo que yo tenía distorsionado, Dios me asentó y me dijo: tú eres mi hijo y aquí estás y tienes un propósito. Cuando yo no entendía, a lo largo de mi juventud, que no tenía un propósito, ahí Dios me dio un propósito. Y el propósito era que yo le dé gloria y honra a Dios. Y ese amor que Dios me mostró a mí, tenía yo para mostrarle a mi esposa. Alguien me dijo:
Es hora de que te alejes de todos los amigos que toman y ve cuántos amigos te quedan y cuántos amigos tú tienes. No me quedó ninguno, pero sí me quedó mi familia, pero sí me quedó mis hijas y sí me quedaron mis amigos del reino. Y sobre todas las cosas, me quedó Dios. Yo estoy seguro de que todos tienen un milagro en su vida. Pero para que ese milagro se te active en tu vida, para que sepas cuál es tu milagro en tu vida, tienes que reconocer que Dios es tu Padre.